Juan 21. Antes de empezar capítulo 21 de Juan, versículo 31 de versículo 20, de capítulo 20 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está escribiendo su evangelio para mostrar quién es Cristo. Cuando Juan escribió este carta evangelio, bueno, depende, quizá si usted tiene una Biblia, muchas Biblias antes de capítulo, antes del libro, hay un registro de estadísticas, quién es el autor, cuándo fue escrito, cosas así. ¿Y qué dice tus Biblias? Fue escrito más o menos de 80 AD, más o menos por ahí. Sí, es lo que dicen, más o menos por ahí, porque normalmente le da una ventana de 10 años, depende de... pero todos están después 70, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que según los históricos, según lo que hasta Josefo también, que fue el histórico que está ahí, en AD 70, cuando el templo fue destruido, los judíos estaban matados mucho. No habla en los evangelios ni las cartas, porque la mayoría de las cartas están enviados a ingleses que no estaba ahí dentro de Israel, no estaba dentro de Jerusalén. Las 7 iglesias de Asia Menor estaban en turco, ahí por allá. ¿Por qué? Bueno, porque en Jerusalén fue completamente destruido y cosas así. Entonces, cuando Juan está escribiendo esto, yo no estoy seguro no estoy a favor ni en contra de la fecha que fue escrita, pero yo sí sé que cuando Jerusalén está destruido y el templo fue destruido y los judíos estaban haciendo cosas, según los históricos en AD 136, algo así, no me recuerdo bien, Roma llegó otra vez, y no solamente, bueno, ya el templo fue destruido pues, pero ellos entraron y casi mataron todos los judíos que quedaron ahí. Porque rebelión tras rebelión tras rebelión. Ese es el ambiente que eso fue escrito. Entonces, hablando de Jesús, porque dentro de todo eso, habían los judíos
Habían algunos judíos que estaban a favor de Roma, porque Roma causaron a ellos de prosperar, porque habían orden, había policía, había cosas, había negocio. Hay la mitad de los judíos que somos judíos, no queremos ningún yugo de otro país. Entonces, en la mitad de ese grupo había los que están convirtiéndose en el cristianismo. Entonces, en esos grupos contra Roma, y cuando leemos en los libros en Santiago y en Pedro, primero de Pedro y cosas así, cuando está hablando de obedecer el gobierno, honrar el rey y cosas así, hasta mismo Pablo, que fue puesto en la cárcel muchas veces por ser cristiano, él dijo, tenemos que obedecer a los gobernadores, porque la única cosa que fue mala contra Roma, mira, Roma permitió a ellos tener su templo. Roma permitió a ellos hacer sus sacrificios y todo. En Roma las calles eran buenas porque habían soldados romanos, habían orden, habían paz. Y los cristianos en aquel tiempo, Dios no llamó a ellos de quitar el yugo de Roma. Recuérdense cuando estuvimos hablando acerca de Ezequiel, bueno, no Isaías, pues, pero Ezequiel, Daniel y aquellos, cuando Dios dijo a Jeremías, profetiza a la gente, dile a la gente que acepta a Nebuchadnezzar, acepta lo que viene de Babilonia, porque esto viene del Señor. Y los que fueron a Babilonia a su propia cuenta, que aceptaron, ellos fueron llevados a Babilonia y ellos prosperaron, porque obedecieron la profecía que dijo Jeremías. Los que no, los que rechazaron, los que en su propio orgullo, no somos este que otro, no vamos, ellos fueron destruidos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que si sea para prosperidad o si sea para castigo, y no me refiero a los tiranos, personas en la cárcel. Recuerden, los apóstoles dijeron, tenemos que obedecer a Dios más que a los varones, porque ellos dijeron, deja de predicar en nombre de Cristo. Ese no fue el gobierno romano haciendo esto, ese fue los judíos diciendo eso a ellos. Y la única razón que Pablo fue a Roma es porque ellos tomaron un ciudadano romano, golpearon a ellos, porque ellos causaron predicando en la calle y había los judíos que seguían los discípulos, los apóstoles en Hechos, causando problemas. Bueno, el punto es que el ambiente que este libro fue escrito era hirviéndose. Y el punto del Evangelio de Juan es que Jesús es el Rey. Y tenemos que recordar esto. Y para tener vida, si vamos a ser un hijo del Rey, si vamos a vivir con el Rey, tenemos que ser hijo del Rey. Es lo que Juan quiere decir, lo que Juan quiere enseñar. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, es capítulo 21, es el último capítulo aquí en Juan.
El famoso Pedro, ¿me amas? Y vamos a hablar de eso. Entonces, una persona valiente que me puede ponerse de pie y leer capítulo 21, 1 al 14. Ok, Felipe, por favor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok. Junto al mar de Tiberias se manifestó de esta manera. Entonces, versículo 1 es una introducción de lo que va a decir. De esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ellos están ahí juntos. ¿Por qué? Por tanto tiempo ellos andaban como un grupo, y ahora no tiene líder. Y su líder ya está resucitado, pues, pero no está viviendo con ellos, guiando a ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces ellos regresaron a su vida antigua. ¿Por qué? Ya no tenían vida. Esa fue la manera que ellos sabían cómo ganar la vida, como eso fue su vida, normalmente en aquellos tiempos. Y ahora, hoy en día, no vamos a universidad para aprender un trabajo, y uno puede hacer lo que quiere hacer. Mi padre era un granjador, fincador de la tierra. Yo soy mecánico. Normalmente en años pasados, el padre era un fincador, el hijo era fincador, los nietos eran fincadores. Bueno, pero ahora
es diferente. Felipe es carpintero. Eso no significa que Mauricio debe ser carpintero. Él puede hacer lo que sea. Entonces, en aquellos tiempos, ellos regresaron a lo que ellos sabían de su niñez de hacer. Y también es un lugar conocido. Él regresó a un lugar conocido. No sé si ustedes han escuchado eso, pues, pero hay un dicho en inglés, es mejor quedar con el diablo conocido. Mejor bueno conocido que malo por conocer. Y bueno, algo así. En inglés pone el diablo y el diablo conocido es mejor que el diablo no conocido o que van a conocer por maltratamiento. Y normalmente usa ese dicho, lamentablemente, de matrimonios. Cuando uno dice, bueno, mi hombre es eso y mi hombre es otro, ¿qué voy a dejar? Bueno, pero por lo menos sabes lo que tienes con él. No sabes lo que vas a tener con otro, quizá peor. Y viceversa. ¿Qué estoy diciendo? Hay cristianos hoy en día, cuando piensan que Dios ha fallado a ellos, ¿qué hacen ellos? Regresen a lo cómodo para ellos, que sea el bar, que sea la botella, que sea cigarrillo, que sea droga, que sea relaciones con mujeres o relaciones con varones. Es como el puerco regresando al lodo. Pero aquellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Pero nosotros, cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que debe decir a usted, oye, ser, no hagas esto, no está bien. Confíate en el Señor. Pero ellos regresaron a lo que ellos sabían, pescando, y pasaron toda la noche sin encontrar nada. Pero regresando, sí. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Jesús estaba ahí en la playa con una fogata, con fuego, con peces ahí? Es que ellos veían a Él presentó a ellos, entonces ellos ya han visto a Él después de la resurrección, pero ellos ni sabían qué era, qué era. Seguramente ese fue de propósito de Él, es la única manera que puedo decir. Ese fue de propósito. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? Les respondieron, no. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Para mí es divertido porque ellos están ahí pasando toda la noche y creo que Jesús está diciendo a los peces, ándale por ese lado. Y andan por aquel lado, cuando tiran el red, anda por aquel lado, es como un juego. Porque ellos llegaron completamente con manos vacías.
Dios llamó a nosotros de ser pescadores de ser humanos, ¿no? Ahí es de Mateo, ese es uno de los temas de Mateo, pescadores de hombres. Mira, sin la dirección del Espíritu Santo, vamos a llegar con manos vacías. Jesús dijo a ellos, ándale por otro lado, porque Dios ha puesto a todos ellos en aquel lado. Bueno, seguimos. Entonces aquel discípulo que quien Jesús amaba, ¿quién es este? Ok. Dijo a Pedro, Él es el Señor, caramba. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se enseñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjate, él no quería estar desnudo enfrente del Señor. Cuando yo estaba estudiando eso, Dios puso algunas cosas en mi mente y está poniendo más ahora. Cuando estamos enfrente de juez, cuando estamos enfrente de autoridad, cuando estamos enfrente de alguien poderoso ahí, ¿quién quiere estar desnudo? ¿Y por qué? Porque todos nosotros tenemos defectos. Si es de carne, si es del espíritu, si es de personalidad, si es de cosas así. Y cuando enfrentamos al Señor, es la misma cosa que seguramente ustedes han visto los criminales cuando se enfrenta el juez. No están vestidos como ellos andaban en la calle, como pandillas, no. Están bien vestidos con suit y corbata y cosas así para que se vea mejor, para que el juez tenga más misericordia sobre ellos. Para presentar una imagen de manipular los instintos del juez. Recuerda, ese es el mismo Pedro. Mismo Pedro que dijo, Él es el Señor, el Hijo del Señor. Y un capítulo después, Jesús dijo, váyase de mí, Satanás. Hablando de Pedro. Y Pedro el mismo que pase todo y sacó un espada y cortó la oreja de uno y Jesús se sanó, dijo, vas a negarme 3 veces. Él negaba al Señor 3 veces. Ese mismo Pedro, ese pobrecito Pedro, porque andaba entre los trabajadores, quizás fue algo normal, toda la noche era calentico, quizás solamente tenía un túnico y no quería mojar el túnico, entonces quitaron para traer red, agua, quién sabe. Pero se metió en el agua porque estaba desnudo. No podemos esconder nada del Señor, hermanos. Yo sé que hay algunos jóvenes aquí adentro, algunos que no son tan jóvenes, pues, pero más jóvenes que otros. Pero sabes que la edad solamente significa algo para el cuerpo, no significa nada para el alma, porque el alma ya es para eternidad. Con tiempo de experiencia
Mira, entonces el punto es que uno tiene que vestirse como un hijo de Dios todo el tiempo. Y no me refiero a ropa así ni corbata. Lo que me refiero es que uno tiene que manejar su ser todo el tiempo y todos los días como un hijo del Señor. ¿Dónde estaba? Y los otros discípulos vinieron con la barca, estaban en la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 codos. A descender la tierra, vinieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces. 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué 153? ¿Qué significa este número? No voy a tomar tiempo de hablar acerca de ese número, pues, pero si te haces un estudio de números de cada número, más, y es complicado ahí, no voy a tomar mucho tiempo aquí de hablar de eso, pues, pero lo que quedó significante para mí cuando yo estaba estudiando eso con otros comentarios y cosas así, es que según ellos, en aquel tiempo, conocido en este lugar, la cantidad de naciones conocidos era 153 conocidos. Si tú tomas un libro de historia ahora, dice cuántos países hay en el mundo, van a darte un número. No sé el número, entonces, pero voy a poner el número como 253. Es un número nomás. Pero si te vas por 1980, un libro de historia que dice cuántos países hay, y va a decir como 180. Entonces, gobiernos subiendo, bajando, una nación atacando. Recuerdas, en las 80s había la Unión de Soviet, Socialistic, USSR, que todo fue Rusia, todo fue USSR. Pero después, ¿qué fue? 89, algo así, cuando el muro en Berlín fue quitado por Reagan y algo así, y ya en vez de ser Rusia, pusieron Yugoslavia, y los países que fueron capturados por los rusos ya eran lugares así, como Ucrania ahora, que no. Entonces ahora hay más naciones que anteriormente. Lo que estoy diciendo, según los históricos en aquellos tiempos, el número de naciones que están ahí, que todo fue enseñado a ellos, que habían 153 naciones. Entonces, cuando Jesús dijo, voy a hacerles pescadores de hombre, y ya está con esas redes, él dijo, anda, ponle red por otro lado, pescando peces. Uno representaba cada nación. Entonces Jesús estaba mostrando a ellos de irse y predicar a las naciones, que él iba a hacer una cosecha de cada nación. Cuando leí eso, es muy interesante. Porque créame, si no, ese número 153 es importante, si no, la Biblia no hubiera hecho el número. Es muy importante para ellos.
igual que después de alimentar los 4,000, 5,000, y tomaron cuántas canastas después. Una vez, dos, otra vez. ¿Por qué? Fue el número de los tribus de Israel. Está mostrando que Dios todavía Él quiere alimentar a Israel en aquel tiempo. Él no ha rechazado su promesa para con Abraham en aquel tiempo. Está reforzando lo que ellos están esperando. Entonces, esa cantidad de peces. Venid, comer, ninguno de los discípulos preguntarle, ¿tú quién eres? Pero pues Jesús se tomó el pan y les dijo, asimismo de pescado, ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. La tercera vez. ¿Cuántas veces el número 3 aparece en el cristianismo? Haber resucitado de los muertos. Y ahora, lo más famoso que hemos leído, 15 hasta 17. ¿Quién me puede leer eso? Ana. Si puedes. Okay. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonas, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonas, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonas, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dice la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok. Lo famoso que en el griego hay 4 formas de la palabra amor. Para ustedes que saben que en inglés, love, usamos esta palabra para lo que sea. No hay nada guardada para una entre la familia, entre cosas así. Entonces, en inglés usamos la palabra amor y por el contexto de lo que están hablando pueden entender de la profundidad del amor que significa. Porque la palabra amor, love en inglés casi no significa nada. Usamos la misma palabra de amar a mi mamá, amar a mi esposa, que amo a mi Pedro, que me ama hamburguesa, la misma palabra. Pero en griego las palabras eran muy importantes. Hay que recordar que eso fue escrito en griego primero. Ellos están escribiendo. Hasta el Imperio Romano usaron, latín. Están usando latín, pues, pero antes que los romanos llegaron, fueron los griegos. En los Biblios apócrifos había un libro que se llama Macabeos. Los Macabeos es una historia de la rebelión contra los griegos, que fue el Epífanes, que llegó y sacrificó un puerco sobre el templo ahí, y la rebelión de los Macabeos quitaron eso. Ellos tenían un tiempo de guerra civil entre ellos,
y después es cuando llegaron los romanos para conquistar y poner en orden otra vez este lugar. Entonces ellos están hablando latín, griego, que es diferente. Latín es diferente que griego. Bueno, entonces fue escrito en griego, por eso sabemos que las palabras de amor, que me amas, aquí en español uso la misma palabra, amar, pero vamos a tomar un tiempo de entender que hay dos formas aquí. En griego hay ágape, que ágape es el amor sacrificial, es cuando Dios ama a nosotros, Él ama a nosotros de una manera sacrificial. Por medios envió a Jesús. Filos es de amor fraternal. Ese es el amor que hermanos tienen entre sí, que no, hermanos y hermanas, algo así, que es dentro de la familia más o menos por ahí. Eros es la palabra donde sacamos la palabra erótica. Ese es el amor cuando se trata de las cosas íntimas, sexuales y cosas así. Había otro que significa que era como un amor de amigos, algo así. Nuestra ciudad aquí en Pensilvania, Filadelfia, es ciudad de amor fraternal. Pero si te vas a Filadelfia no hay amor ahí, es puro, es puro golpear ahí, es mal dicho ese lugar, pues, pero. Entonces, cuando Jesús dice, ahí en versículo 10 o 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El amor aquí es el amor sacrificial, es de ágape. Es el amor que uno tiene para el rey. Cuando dice, al rey, yo me doy la vida para mi rey. Se han visto, bueno, no se ve eso en los Estados Unidos, pues, pero hay en Inglaterra y Francia, lugares, la gente con alianza con el rey da su vida para el rey. Es lo que significa eso. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te filo, no que te agapo, que te filo. Entonces cuando Pedro, cuando él responde, Simón Pedro, hay que recordar que es la misma persona, cuando él responde, él se pone la fuerza del amor menos. Quizás Pedro tenía muchos problemas, pero no fue mentiroso. Fue honesto, por lo menos. Jesús le preguntó, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez usando ágape. Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastor, hermano, apacienta mis corderos. Apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar. Guárdate eso. Volvió a decir segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me ama, con ágape otra vez. Y él respondió, tú sabes que te amo, usando filos otra vez. Dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa pastorear mis ovejas?
guiar. ¿Algo más? darles de comer. Bien. Aquí le pregunto qué significa esas palabras para ustedes en español, porque en inglés, cuando se traduce de apacentar, es alimentar. En inglés, cuando dice pastorear, es alimentar otra vez. Me gusta más el español aquí porque uno significa de alimentar y otro significa cuidar. Y vamos a hablar la diferencia en algunos momenticos. Y después dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Jesús se pone otra palabra, él dijo, por lo menos me filos. Do you love me? Me amas como un hermano, por lo menos. Pedro se entristeció porque él sabe que lo que él está respondiendo, que él no pudo alcanzar lo que el Señor estaba pidiendo de él. ¿Recuerdas que Pedro hace algunos días lloraba como un niño cuando escuchó el gallo? Seguimos. ¿Me amas? Y él responde, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y él respondió con filos otra vez. Ahora están a la capacidad que él tiene en aquel tiempo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús en Mateo, ¿qué es la gran comisión? Por todo el mundo. Ir por todo el mundo, ¿qué? Cae el evangelio. Predicando, enseñando, depende de la versión que tienes. Ok, en Mateo y Marcos usa diferentes y Lucas también. Enseñando, ¿y qué más? Y bautizando. Bautizando, ¿en qué? En su nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy importante, si tú lees Hechos, muchos están solamente bautizando en el nombre de Cristo nomás. Y que hay que obedecer la palabra del Señor completamente. Bueno, el punto es, los que fueron encargados de hacer cosas, por ejemplo, pastor, maestro, mamá, bueno, papá. Ya hemos hablado muchas veces acerca del rol que tiene el varón en la familia. Y el apóstol, los discípulos, 12 discípulos, un pastor, algo así. Nuestro trabajo es cuidar a las ovejas, de alimentar a las ovejas como la palabra del Señor. Él dice, yo como la palabra del Señor. Lo que Jesús dijo, la palabra del Señor, comemos la palabra del Señor. Por eso es muy importante cuando juntamos todos los domingos y anteriormente era más para aprender de la santa palabra del Señor. Creo que Felipe me puede contestar, testificar que es verdad. Yo estudio, pues, pero cuando estoy aquí predicando, Dios revela cosas a mí mientras que estoy predicando, que cosas que no. Igual ustedes están enseñando a los jóvenes algo así. Por eso, yo sé que algunos tienen libros, tienen notas, algo así, pues, pero tiene que estar atento al Espíritu Santo y no sea esclavo a las notas y a las cosas que tiene. Pero tampoco que no sea desviado por el enemigo de no hablar del tema, de cosas así. Uno tiene que manejar bien eso.
Pero es mi trabajo de alimentar a las ovejas, de guiar a las ovejas. Y también es muy importante para pastores como yo, como Felipe, como Néstor, como los demás, de pasar tiempo para con otros pastores y estar en la silla escuchando a otros pastores guiando, porque nosotros somos parte de la congregación también. De recibir alimentación, de recibir cuidado, de recibir esas cosas. Cuida a mis ovejas. Porque Jesús iba a irse al Padre. Y Pedro y Juan y ellos iban a ser las manos y la boca del Señor mientras. Ahora, 18 al 19. Hermana Elizabeth, si quieres, puedes leer esto, por favor. 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ok. Sabemos que fue Pablo después que tenía problemas con sus ojos porque encontró una luz fuerte, algo así. Pero también Pedro sufría mucho porque él fue golpeado, él recibió muchos golpes, él sufría mucho. Por eso el Evangelio de Marcos, según mucha gente, dice que de verdad es la historia de Pedro, que él fue escribiendo lo que Pedro dijo a él de hacer. Por eso la parte de naufragarse en el agua no estaba, el parte de algunas partes en Marcos que no estaba, especialmente cosas que Pedro no quería recordar en su evangelio, no estaba. Y según la historia de la iglesia, Pedro fue crucificado. Él dijo que yo no quiero estar crucificado en la cruz como mi Salvador. Y fue inclinada un X, depende de la versión, que habían diferentes versiones, que fue crucificado ahí arriba por abajo o sobre un X, porque él dijo que yo no soy digno de morir como mi Salvador. Pero sí murió. Lo único que no murió por causa fue Juan. Y trataron, ellos trataron pues, pero Juan él fue el cinturón de cuero que siempre se había golpeado, pues, pero todavía andaba. Entonces, y él dijo, sígueme. Y es lo que él hizo. Ahora, 20 hasta 23. ¿Quién puede? Ok, hermano, por favor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ok.
Entonces, si no han dado cuenta, los discípulos querían saber acerca de otros. Recuerda cuando Jesús dijo, alguien va a ser traidor. Y ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Empezó de hablar. Y tiempo anteriormente, cuando la mamá de Juan y Jacobo llegaron, que mis hijos sean a tu derecha, a tu izquierda. Y lo que ella estaba pensando es que cuando él iba a ser rey sobre su trono, su mano derecha e izquierda serán sus hijos. Y lo que ellos querían. Entonces, entre los discípulos, ellos querían decir, bueno, ¿quién va a tener más autoridad que otro? Porque todos nosotros estuvimos cerca de él. Y había una competición de una manera entre ellos. Es cuando Jesús dijo, no, somos siervos. Y ustedes quieren tener posesiones de autoridad, pues, pero somos siervos. Y la noche anterior, cuando Jesús se preparó, cuando puso su ropa, porque sus túnicas quedaron ahí, de subir la túnica y amarrar alrededor de sus lomos aquí para que puedas doblar así. Entonces él lavaba los pies de los discípulos, mostrando que el tiempo de autoridad y fama viene, pero ahora, antes de ser líder, tienes que mostrar humildad. Mi hijo ya él trabaja para el Giant Crab, es un restaurante ahí en Norte Myrtle Beach, entonces él está limpiando mesas y cosas así. Empezando ahí abajo, ¿dónde tiene que empezar? En la iglesia Calvary Chapel, Capilla Calvario, sus pastores y algo así, dentro, ni uno puede enseñar una escuela, una clase de niños si no han trabajado en la iglesia por lo menos un año, limpiando baños, limpiando el piso. Uno tiene que mostrar un deseo, una habilidad de ser siervo antes de tener cualquier manera de autoridad. Ellos tienen clase, algo así. Entonces, muchos llegan y dicen, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero enseñar a jóvenes. No. No es que estamos llamándote mentiroso, es que hay formas que hemos puesto para mostrar. Y si la persona de verdad quiere ser parte de la iglesia, acepta esto. En inglés hay una canción que se llama Amazing Grace. Esa canción fue escrita de un capitán del barco de esclavos. Por muchos años había un versículo de esa canción que fue perdido, pues, pero hace años encontraron, mis cadenas ya se van. Entonces, el capitán de este barco que llevaba esclavos ahí, un día él se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él renunció de ser capitán del barco. Él escribió esa canción, Amazing Grace, la gracia, Gracias, sublime. ¿cómo es? Sublime. Sublime, sí. Pues pero ese no, yo sé que está traducido así, pues, pero en inglés amazing es como algo asombroso, algo wow. Así es. Entonces, él escribió esa canción porque él aunque él fue capitán,
cuando habla del pecado y su condición ante Dios, él fue uno de los esclavos ahí en cadenas, ahí dentro del barco. Él renunció todo eso, escribió esa canción y el resto de su vida, él trabajaba en una iglesia ahí en Inglaterra, porque él fue en Inglaterra, como janitor de la iglesia, limpiando pisos, y la gente le acercó porque la canción que él escribió estaba subiendo, la gente hizo revisa. Y también trabajaba con el grupo que estaban tratando de quitar la esclavitud que Inglaterra fue el primer país de quitar la esclavitud. Bueno, de llevar los esclavos, porque de África, la esclavitud, esclavo en inglés, slave, es slave, entonces los primeros esclavos eran blancos de Europa, de donde empezó el nombre. Entonces, la esclavitud es para en todo el mundo. Y Dios trató de él, entonces todo lo que él era, él quitó y pasó sus últimos años limpiando, sirviéndose en el lugar humilde en la iglesia. Es decir, no podemos ser humildes, Dios no se pone a nosotros con autoridad, es lo que quiero decir. Está poniendo. Entonces los discípulos, bueno, me ha dicho que yo voy a sufrir, voy a seguir, y ese hombre, Juan, ¿qué pasaría con él? Jesús dijo, oye, no te preocupes por él. Mind your business. Go a tu propio negocio. Lo que pasa con él no significa nada por lo que va a pasar contigo. Entonces, y a fin 24 a 25, ¿quién me puede terminar este capítulo para el día de hoy? ¿Ok? 24 al 25. Ajá. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales sí se escriben una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ok. Juan está diciendo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué pasó con Juan? Trataron de matarle en una olla de aceite, hirviéndose, sobrevivió. Cuando Dios puso una protección sobre él, en vez de ser un baño de aceite, se puso como sana para él. Le sacaron, le golpearon y por fin lo llevaron a Patmos. Y Patmos era una colonia de minas que están sacando sal y otros minerales para hacer algo, pues, pero él fue tan frágil que no pudo trabajar, entonces él está ahí tirado a un lado, y eso es cuando Dios mostró a él las cosas que él escribió en el libro de Apocalipsis. Y según las historias, él no se quedó en Patmos, no murió en Patmos, él fue llevado otra vez a Jerusalén, al lugar alrededor de ahí, y según los históricos le llevaron en un lecho y a cada iglesia, y cuando él llegó según la historia, que él dobló a la derecha y dijo, hijitos míos,
ama a los unos a los otros. Ese fue su mensaje. Ama unos a los otros. No predicó un sermón de 2 horas ni cosas así, según los históricos. Él solamente predicó de amor, de amor, de amor, de amor. Si no me equivoco, algunos, quizás fue Jacobo, no me recuerdo bien, pues, pero dice que tiene rodillas de camellos, porque oraba tanto que sus rodillas eran tan, no sé cómo que tan, algo así, en inglés diga, no sé qué es que, ¿sabes que cuando los que boxean algo así, no aquí pues, pero en las artes marciales, que ellos golpean de verdad un muro de lodo, algo así, hace que los huesos aquí son deformados, se ven muy feos, pero es puro hueso, y pueden golpear la pared sin sentir nada. Sus rodillas eran así, porque tanto tiempo puesto orando. Pues él escribió esta carta, escribiendo evangelios, porque había gente entrando a la iglesia diciendo que Jesús no hizo eso, que Jesús no resucitó, que la historia es falsa. Ellos guardaban, escribieron esos libros, y él dijo que ese testimonio es una carta fiel para que recordar lo que hizo Jesús, pero él hizo muchas cosas más. Hermanos, imagínense, solamente tenemos el testimonio de Pedro por medio de Marcos, Mateo, Juan, Lucas Lucas llegó años después con el viaje de Pablo, ayudando a Pablo, y él escribió su evangelio escuchando con los discípulos, algo así. Pues imagínense que no fue recordada los milagros que Dios hizo para con ellos. Y también, hermanos, es mi opinión que la Biblia dice que cuando estamos enfrente del Señor, los libros van a estar abiertos. ¿Cuáles libros? Bueno, libro de la vida, a ver si nuestro nombre está ahí, pues, pero si tú conoces al Señor, tu nombre está ahí escrito en tinta o en sangre. La Biblia no nos dice, pues, pero la única cosa que no mueve para mí es la sangre. Y según Corintios, lo que hemos hecho en la vida será probado por fuego. Lo que queda con oro, y lo que no valía será quemado como paja. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, está escrito. ¿Para qué? Es mi opinión que el archivo de todo lo que está pasando está guardado ahí en los cielos. Entonces, hermanos, es mi opinión, ¿ok? No estoy predicando eso como hecho ni cosas así, es mi opinión. Que lo que estamos haciendo ahora ellos están escribiendo en los cielos, y quizás un día, cuando estamos en los cielos con el Señor, quizás podemos sacar el libro de Sonia. Mira, cosas que ella ha olvidado, cosas que ni sabía que Dios estaba trabajando. A ver, y vamos a ver y abrir ese libro y ver cómo es. Y usted puede sacar el libro de tu vida y vas a ver con completo Dios trabajando para conmigo. Y mira, wow,
Señor, yo pienso que esa fue coincidencia, pero no, ahí está escrito que un ángel que me guardó en eso, que me guardó en otro. Es mi opinión que será así. Me gustaría. Pues, pero bueno, es especulación de mi parte, para que sepa claramente que no estoy predicando eso, es mi especulación acerca de los libros. Pues, pero yo sí sé que todo lo que estamos haciendo, hay un ángel poniendo eso en un archivo. Uno que abre en los libros que se hablan de escribir. Amén. ¿Quién está vivo aquí? ¿Está vivo? Entonces, el grabador todavía está grabando entonces. Aunque a veces me siento, Señor, yo tengo un pie en el sepulcro y otro sobre un casco de banano, pues ya. Todavía el grabador está grabando. ¿Qué vamos a poner? Mañana no está prometido. Haz lo que Dios está llamándote a hacer hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar el culto para el día de hoy. El próximo domingo será el segundo domingo del mes, más o menos. Mi calendario está tan lleno de notas y cosas así que, bueno. No el segundo, el tercero. El próximo es el tercero. ¿El próximo es el tercero? Sí, hoy es 12 y la semana trae 7. Ya pasaron. Wow. Ok. Y 4 de julio no fue. El sábado, el 5 de julio fue el domingo pasado. con razón tienes, hermana. Así es cierto. Así es cierto. Ok. Entonces, todavía no sé dónde vamos a ir después, Juan. Eso depende del Señor. Está enfocando en terminar Juan. Porque yo no estoy tipo de persona que yo no estoy preparando. Yo no tengo mis sermones puestos para 8 meses en el futuro. No. Es semana por semana. Y a veces a las 6 de la mañana antes en el mismo domingo y cosas así. Porque Dios es así conmigo. Bueno, entonces vamos a ver lo que pasa el domingo que viene. Estoy olvidando algo. Bueno, pero ya. Señor es fiel. El Señor es fiel. Él no te preocupes. No sé. Alguien está aquí preocupado por algo en esta mañana. Quizás yo. No creo, pues, pero quizá. Pero ese es el mensaje que el Espíritu Santo está poniendo en mi boca ahora. No te preocupes. Todo va a salir bien como Dios quiere. Pero tenemos que estar disponibles de administrar a la persona enfrente de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa una vez más, Señor. Úsanos, Señor. Y Señor, la pregunta es para nosotros. Si te amamos, Señor, tenemos que alimentar a las ovejas. Si somos un esposo, de alimentar a la familia
Si somos padres, de alimentar a los niños, a los jóvenes. Según tu palabra, Señor, tenemos que alimentar a nuestros esposos, tenemos que guardar a ellas, Señor. Tenemos que cuidar a ellas, Señor. Si tú eres una mamá de ayudar, guardando y enseñando, apoyando a tu esposo, apoyando a los hijos. La iglesia está hecha de familias y si las familias no son buenas, la iglesia no va a ser buena. Señor, ayúdanos, Padre, obedecer al Señor, en trabajar todos los días, alimentando a las ovejas puestas en nuestro cuidado, Señor. Hasta nietos, bisnietos, hasta mamás, papás, hermanos, hermanas, hijos, cónyuges, amigos, compañeros de trabajo. De no olvidar a nosotros mismos, Señor, de meternos en tu palabra santa para cargar nuestras propias pilas espirituales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén, hermano, que Dios les bendiga mucho y ricamente. Estén preparados porque creo que Dios va a poner a alguien en tu vida esta semana. Que sea así.